Mis queridos hermanos, celebramos el lunes de la sexta semana de Pascua. Alabemos al Señor que nos ha congregado para celebrar la fe y la esperanza. Un saludo muy especial al pueblo mexicano, quien hoy celebra el Día de las Madres. Que el Señor bendiga a todas las madres de México, vivas y difuntas, y por ellas también ofrecemos la Santa Misa. Cristo resucitado ya no puede morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor resucitado esté siempre con ustedes. Al iniciar estos misterios sagrados, comencemos humildemente reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que la celebración del santo tiempo de la Pascua produzca siempre frutos abundantes en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey.
El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítoros a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Les excomulgarán de las sinagogas, más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo parte de Troas a Samotracia, luego a Neápolis y a Filipos, que eran una colonia romana, y allí se detienen varios días. Y dice que el sábado salieron a la ciudad y se fueron por la orilla del río porque allí se reunían a orar. Y había una mujer llamada Lidia, que era una mujer temerosa de Dios, y que al escuchar el discurso de San Pablo y su catequesis, Pablo predicaba largamente cuando iba a los lugares para catequizar a la gente, se convenció de ese mensaje y pidió el bautismo. Y no solo eso, sino que obligó a Pablo y a los que iban con él de que si consideraban que ella era creyente, se quedaran en su casa, que ella quería darles hospedaje. Como tantas buenas mujeres, por lo menos yo en mi vida como sacerdote, por cuántos pueblos y cuántos lugares he pasado cuando uno va en una misión de la iglesia y la gente te hospeda pero con cariño y lo hace con total disponibilidad y con total espíritu de servicio. Eso yo lo he experimentado, eso que experimentó Pablo, yo lo experimento cada vez que uno viaja o va a algún lugar y te acogen en su casa. Y si es por la gente y te pudiesen dejar viviendo allí con ellos, mejor, ¿no? Eso denota la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando tú ves que alguien que viene en el nombre del Señor y le das acogida y le das también una oportunidad de estar allí en tu casa mientras está predicando, porque ves en él la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios, ves en esa persona una persona entregada a la causa de la fe y por supuesto le colabora. Por supuesto que una parroquia solamente con el sacerdote no camina.
Los grupos de apostolado son muy importantes y la gente que está en la vida de la comunidad parroquial, que participan en la iglesia y que ayudan al párroco, son muy importantes, porque es que la iglesia no es como una comunidad aislada, donde el sacerdote es como un funcionario y ya está, no. En la comunidad todos son importantes. Y Jesús en el Evangelio de hoy promete el Espíritu Santo, pero promete también que no nos tambaleemos porque van a excomulgarnos de las sinagogas, porque mucha gente dará muerte a los cristianos pensando que le están dando culto a Dios. Eso está anunciado, el martirio de tantas personas. Y eso me recuerda un poquito el testimonio de un gran hombre que, aunque es poco conocido, a mí me ha llamado mucho la atención el testimonio de su vida, porque ya ha sido aperturada oficialmente su causa de beatificación. Monseñor Salvador Montes de Oca. Monseñor Salvador fue arzobispo de la ciudad de Valencia, aquí en Venezuela, y fue un hombre que se entregó como obispo y que correctamente intentó anunciar el Evangelio y vivir el Evangelio también desde las exigencias. Y por negarle a un alto funcionario del gobierno la nulidad de un matrimonio, porque no había causa para ello, porque era muy correcto, pues este obispo sufrió exilio, fue expulsado de Venezuela y dando tumbos de un lado a otro, porque su historia también fue muy difícil, fue perseguido, fue calumniado, termina sus días como monje en Italia, en una comunidad de monjes y entregado a la oración. Y pues hasta allá llegaron los nazis, porque eran los años de la Segunda Guerra Mundial, y fusilaron a varios de los monjes y entre ellos al que fue obispo de Valencia también. Entonces yo decía, gracias Señor, que en Venezuela nos has bendecido con varios beatos, ¿verdad? Acabábamos de celebrar la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, acabamos de celebrar la fiesta de la Madre María de San José, ayer domingo fue la fiesta de la Madre Carmen Rendiles, y yo decía, y también nos has bendecido y nos has regalado un mártir de nuestra tierra, Monseñor Salvador Montes de Oca. Entonces, la promesa se cumple. Va a haber persecución, va a haber dificultad porque has aceptado a Jesús. Y todo el que acepta a Jesús no le viene fácil el camino. Y es como yo digo, si nuestro Señor murió crucificado y nunca renunció a la cruz, nunca renunció a la muerte, ¿qué más podemos esperar nosotros? Si no es la persecución también, el ataque, etcétera. Pero a los que se mantengan fuertes, a los que se mantengan sin tambalearse, la fuerza del Espíritu Santo es la que dará testimonio en nosotros, nos dice Jesús. Lo que debe mover las comunidades cristianas es el Espíritu Santo, que sea como ese motor que no impide que el mensaje se siga propagando. Y yo lo veo desde cosas muy concretas, mis queridos hermanos, y me disculpan que use ejemplos cotidianos y normales, porque es que así es donde se cumplen los textos de la Escritura. No es solamente hablar de lo que sucedió hace 2000 años, sino de lo que está sucediendo hoy. La Semana Santa, por ejemplo, en pandemia. ¿Qué hicieron muchos sacerdotes, muchos agentes de pastoral? No quedarse de brazos cruzados, sino llevar a Dios a la gente. Si la gente no puede venir al templo, pues Dios va a sus casas. Entonces uno veía procesiones en caravana, celebraciones al aire libre para que los vecinos vieran desde sus balcones o desde las entradas de sus casas. Ahora que acabamos de vivir en Venezuela la beatificación de José Gregorio Hernández, si hubiese sido en tiempo normal, no hubiésemos cabido en Caracas la cantidad de personas que tenían que haber venido. Porque yo calculaba unas 4 o 5 millones de personas tal vez, porque José Gregorio Hernández tiene muchos devotos. Pero José Gregorio salió a evangelizar. Porque después de la celebración de la ceremonia de beatificación de José Gregorio, los obispos de Venezuela salieron con la reliquia de José Gregorio en mano y empezó a caminar José Gregorio por Venezuela. Caravanas,
recibimientos, predicaciones, retiros, convivencia, misas al aire libre que empezaron a hacerse en cada rincón del país. ¿Quién es el que hace eso posible? Pues el Espíritu Santo. Y si la gente no puede ir presencialmente, pues a través de TV Familia y de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, la gente puede unirse y participar de la Eucaristía. Y aunque no sea igual que presencial, pero el Espíritu Santo que no se queda con nada y todo lo da, el Espíritu Santo hace que te lleguen las gracias como que si estuvieses aquí conmigo. Porque las gracias de Dios no se limitan y van más allá incluso de los límites humanos. La gracia de Dios no tiene frontera, no conoce de límite. Entonces, mis queridos hermanos, estamos en la era del Espíritu Santo. No te quedes dormido esperando que otros hagan lo que tú puedes hacer. Dios te ha dado grandes capacidades con ese Espíritu Santo que has recibido para que puedas continuar tú también el mensaje y llevar a otros ese aliento, esa esperanza que da la fe. Entonces, que ese Espíritu siga obrando en nosotros, como obró en el inicio de la predicación evangélica, como obró en los apóstoles y como obró en las primeras comunidades cristianas, que siga obrando hoy, en el aquí y en el ahora, donde seguimos viendo cómo Dios mueve su mano con poder y realiza grandes acciones a favor de nosotros. Que nosotros seamos esos instrumentos en las manos del Padre Celestial. Que así sea. Amén. Vamos a ofrecer nuestras peticiones a Dios y oramos en primer lugar por la iglesia llamada a evangelizar y llevar este mensaje para que pueda ser fiel en la transmisión del Evangelio. Roguemos al Te Señor. lo pedimos, Señor. Pidamos por todos aquellos que tienen responsabilidades en la sociedad y en la iglesia para que realicen con afán las transformaciones que el mundo necesita para ser mejor. Roguemos al Te lo Señor. pedimos, Señor. Pidamos en este día por las familias, especialmente aquellas que estén pasando dificultades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el fin de la pandemia, del COVID-19 y la salud de los enfermos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, tú pon también tu propia petición en el altar de Dios. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, Ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, ante tu hoy altar, como hermano, el pan y el vino, te presentamos. Ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque destruida la antigua situación del pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan de Ávila, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos hermanos y con la fuerza del Espíritu Santo prometida por Jesús, elevamos al Padre nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amado Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Mi Jesús resucitado, y por la acción del Espíritu Santo deseo que esa paz llegue a sus hogares y familias y pueden compartir un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús se presentó en medio de sus discípulos y les dijo: paz a ustedes. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida,
vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos, que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisi portare, alleluia. Resurrexit sic dicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, aleluya. A vivir lo que hoy hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adoremos a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor para mí. Lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor para mí. Te adoramos y te bendecimos, oh Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, porque nos llenas de tu poder y de tu fuerza, de tu gloria y de tu paz. Te pedimos en este día bendigas a todas las personas que han escuchado tu palabra, para que ese Espíritu prometido nos dé la fuerza para continuar sembrando tu amor en medio de los hombres, y que no tengamos miedo a la persecución, porque sabemos que tú estás a nuestro lado y nos fortaleces y nos llenas de la fuerza necesaria para vivir de acuerdo a tus mandamientos. Bendícenos y protégenos, Señor, y a todos nosotros danos la gracia y la capacidad de ser auténticos discípulos de tu reino. Amén. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy. Lo pongo en tus manos, porque no hay lugar